Desde hace varios siglos la historia rusa ha estado marcada por oleadas expansionistas y agresivas, y otras más cooperativas con Occidente. Y en los últimos años parece que Rusia está entrando de nuevo en un periodo expansionista. Finlandia, un país vecino de Rusia, sabe esto de primera mano porque ya ha luchado varias guerras por sus fronteras, y el hecho de que Suecia, un país históricamente neutral, que se negó a las alianzas militaristas por muchos años y de repente solicitara el ingreso a la OTAN, quiere decir que la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania cambió el panorama por completo y de un momento a otro la neutralidad empezó a parecerse mucho más a la vulnerabilidad. Finlandia hizo parte del Imperio Ruso hasta 1917, año en el que se independizó. Sin embargo, Rusia siempre ha estado pendiente de la política interna finlandesa y casi siempre ha intentado influenciar su destino. De modo que las preguntas son cómo Finlandia ya sobrevivió a una invasión rusa y por qué Finlandia está tan bien preparada para la guerra. Durante 3 meses del invierno de 1939 a 1940, la pequeña Finlandia resistió el poderío de la Unión Soviética y sobrevivió. Inicialmente nadie pensó que lo podría hacer, pero resultó sorprendiendo al resto del mundo. La razón que llevó a la Unión Soviética a invadir Finlandia era que desconfiaba que la Alemania nazi se uniera a Finlandia para lanzar un ataque en su contra. Por lo que los soviéticos querían mover la frontera con Finlandia al oeste para que Leningrado, conocida hoy como San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, estuviera más segura. A cambio, la Unión Soviética cedería otros territorios a Finlandia. Sin embargo, el país rechazó la oferta. Como consecuencia, se dio inicio al conflicto. La guerra comenzó porque supuestamente Finlandia atacó un puesto fronterizo soviético, pero lo más probable es que haya sido una operación soviética de falsa bandera. Es decir, que fueron los mismos soviéticos quienes lanzaron el ataque para justificar una declaración de guerra. La invasión soviética comenzó el 30 de noviembre de 1939 y esperaban una victoria total en unas cuantas semanas. Esto porque en el papel Finlandia era más débil, solo contaba con un ejército de 100.000 hombres, un número bajo en comparación con los 400.000 inicialmente del ejército soviético. Además carecían de transporte motorizado, de cañones antitanque y contaban con muy pocos tanques y municiones. Sin embargo, los finlandeses tenían algunas ventajas importantes como el territorio y las condiciones climáticas. La frontera de 1.340 kilómetros de largo con la Unión Soviética era casi intransitable. Los combates tuvieron lugar principalmente en la parte densamente boscosa del sur de Finlandia, y apenas había carreteras. Además, los finlandeses eran expertos combatientes de invierno y conocían a fondo el terreno que defendían. El invierno de 1939 y 1940 fue particularmente frío, alcanzando temperaturas récord de 43 grados bajo cero. Por lo que el frío, la nieve y las pocas horas de luz eran factores que los finlandeses supieron aprovechar. Por el contrario, los soviéticos tenían algunas desventajas. En primer lugar, no todas las unidades soviéticas contaban con la ropa de invierno adecuada. En segundo lugar, aunque los soviéticos bien equipados con artillería y tanques, una purga del cuerpo de oficiales llevada a cabo por Stalin había eliminado casi todos los oficiales más capacitados. Las purgas del líder Joseph Stalin fueron campañas de represión y persecución política llevadas a cabo en la década de 1930, con el objetivo de consolidar el poder. Cientos de opositores fueron encarcelados y decenas de comandantes del ejército fueron reemplazados por soldados menos experimentados pero más leales. Esto finalmente terminó contribuyendo al pobre rendimiento del ejército rojo en Finlandia. Y en tercer lugar, a pesar de que la Unión Soviética contaba con una amplia superioridad aérea, el daño que los bombarderos podían provocar era limitado, porque Finlandia tenía pocos objetivos valiosos para ser atacados. Tenía muy pocas carreteras, de forma que las vías del tren fueron los principales objetivos, pero eran reparados por los finlandeses en cuestión de horas. Llegada la tercera semana de guerra, Stalin no estaba muy satisfecho con la actuación del ejército soviético. Los finlandeses seguían defendiéndose bien y en algunos casos contraatacaban. También estaban llegando ayuda material y voluntarios extranjeros, sobre todo de Suecia, para ayudar en el ejército. Por lo tanto, Stalin ordenó que el principal objetivo se concentrara ahora en el sur, en el frente de Karelia. El 1 de febrero de 1940 comenzó el nuevo asalto soviético, ahora con 600.000 hombres, nuevos tanques y cañones. Utilizando ataques masivos de artillería e infantería, los soviéticos empezaron a romper las defensas finlandesas, y de esta manera, solo 2 semanas después, los finlandeses se retiraron de sus líneas. Además, se estaban quedando sin armas y municiones.
Finalmente, el gobierno finlandés no tuvo otra opción que aceptar las demandas soviéticas y cedió a Rusia el istmo de Karelia, algunas tierras al norte del lago Ladoga y algunas islas pequeñas. En total, Finlandia perdió un 10% de su territorio, incluida su segunda ciudad más grande, pero a pesar de eso logró mantener su independencia. La guerra cobró la vida de 25.000 finlandeses, pero los soviéticos sufrieron más o menos 168.000 bajas. A partir de este catastrófico evento, la idea de que Finlandia necesitaba ser capaz de defenderse por su cuenta está profundamente arraigada en la sociedad finlandesa. A pesar de que en la llamada guerra de invierno frente a Rusia tenía la simpatía de la mayoría de países, recibió muy poca ayuda. Así que para Finlandia la cooperación con otros países es muy valiosa, pero en última instancia la defensa del país está en manos de los finlandeses. Por eso lleva años preparándose para la guerra. En 1958, Finlandia aprobó la Ley de Defensa Civil, gracias a la cual el país ha construido 54.000 búnkeres para albergar al 80% de la población, o sea, a 4.4 millones de personas en caso de un ataque nuclear o de fuertes bombardeos. Estos búnkeres están equipados con alimentos, ropa de cama, servicios sanitarios y hospitales. Por ejemplo, Helsinki, la capital de Finlandia, alberga un búnker subterráneo excavado a 25 metros de profundidad. Tiene una extensión de 14.750 metros cuadrados con capacidad para albergar a 6.000 personas. En tiempos de paz funciona como un centro deportivo con cafetería, gimnasio y un parque infantil. Pero si llega a ocurrir un ataque puede ser acondicionado en refugio en 3 días. Además, por ley, cualquier edificio de más de 1.200 metros cuadrados tiene que crear un refugio. De manera que Finlandia es uno de los países mejor preparados para proteger a su población en caso de un ataque. Cuando terminó la Guerra Fría en 1991, la mayoría de los países europeos redujeron su gasto en defensa, desarrollaron fuerzas militares más pequeñas y abandonaron el servicio militar obligatorio. Sin embargo, Finlandia eligió un camino diferente, especialmente por su frontera de 1.300 kilómetros con Rusia. Finlandia mantuvo el servicio militar obligatorio y un gasto militar elevado. El número de militares activos en Finlandia es bajo, de unos 19.000 soldados, pero en caso de ser necesario, puede reunir a 280.000, un número muy elevado para una población de solo 5.5 millones de habitantes. Como si fuera poco, cuenta con 900.000 reservistas bien formados, ocupando el 9º lugar del ranking mundial. Por otro lado, mientras demás países europeos vendían sus equipos militares, Finlandia adquirió nuevos sistemas. En 2012 compró 70 misiles AGM-158 y anunció la compra de 64 aviones F-35 a Estados Unidos. En 2022 compró 100 tanques de combate Leopard 2A6 a Países Bajos, compró 48 obuses K-9 a Corea del Sur. Y estas son solo algunas de las compras más importantes. En total, el gasto finlandés en defensa fue de $6.500 millones en 2023, lo que equivale al 2.3% de su PIB. Por encima del 2% del PIB recomendado por la OTAN. De manera que unas tropas bien entrenadas y equipos modernos sitúan al país en una buena posición de defensa. Pero hay algo muy importante y es la voluntad de los ciudadanos de defender su país. En una encuesta del 2015, el 74% de los encuestados en Finlandia afirmaron que estaban dispuestos a defender su país, el porcentaje más alto entre los países europeos evaluados. Y probablemente tras el ataque a Ucrania, ese porcentaje subió. De manera que el servicio militar obligatorio, su historia y su vecino han hecho que en Finlandia la formación militar haga parte de su cultura y su carácter. Incluso la invasión rusa a Ucrania ha mejorado la moral y la dedicación de los reclutas, porque ahora que el riesgo de una guerra es mayor, cobra sentido prestar servicio militar. De hecho, la mitad de los finlandeses opina que Finlandia debe prepararse para la guerra en los próximos años. Y como lo mencionamos, el país se tomó muy en serio la seguridad nacional y lleva preparándose varias décadas para la guerra. Lo cual tiene sentido porque a pesar de haber ingresado a la OTAN en 2023, en toda Europa están a la expectativa si Donald Trump llega a la presidencia y cumple el artículo 5 del Tratado de la OTAN, el cual obliga a todos los miembros de la alianza a ayudar a cualquier Estado miembro en caso de un ataque. En conclusión, la guerra entre algún miembro de la OTAN y Rusia es cada vez más probable, y el hecho de que Suecia, un país neutral desde hace 2 siglos, haya decidido ingresar a la OTAN es un acontecimiento muy relevante y dice mucho de la situación geopolítica actual. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.